Hola, buenas. Ahora procederemos a responder la pregunta 1, parte A. Y bueno, tenemos lo siguiente. Un electrón viaja por un medio 1 y adelante de él tiene un medio 2 y un medio 3. En el medio 1 el potencial es 0, en el medio 2 el potencial es V0 y en el medio 3 el potencial también es 0. V0 es igual a 40 electrovolts y el ancho del pozo potencial va a ser igual a 5 Armstrongs, que es lo mismo que 5 por 10 elevado a menos 10 metros. Este electrón viaja con una velocidad de 820 km por segundo. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer son encontrar las ecuaciones de Schrödinger para cada uno de los medios de interés, es decir, el medio 1, medio 2 y medio 3. Acá hacemos las respectivas transformadas de el voltaje de electrovolts a joules, la velocidad de kilómetros por segundo a metros por segundo y con la siguiente ecuación podemos obtener la energía cinética del electrón que está viajando desde el medio 1, como un medio por como esto que se ve acá, ¿ya? Y obtenemos esta expresión para la energía cinética. Bueno, para, para obtener las ecuaciones del Schrödinger de cada uno de los medios, tenemos que considerar que en el medio 1 el potencial es cero, por lo tanto, eh, solamente vamos a tener este elemento que corresponde a la energía cinética, al igual que en el tercer medio, ¿ya? En cambio, en el segundo medio tenemos una componente que está acompañada por el potencial, ¿ya? Vamos a utilizar las ecuaciones de Schrödinger independiente del tiempo, ya que nosotros supusimos que podemos separar la ecuación de Schrödinger en una parte dependiente de la posición y dependiente del tiempo, ¿ya? Y bueno, la importancia de esto es que este tipo de ejercicio nos va a permitir conocer lo que se denominaría el efecto túnel, que es un efecto que describe muchas cosas de la mecánica cuántica que la mecánica clásica no podía describir. Y bueno, vemos que, las soluciones de las ecuaciones diferenciales dadas en la parte anterior van a estar dadas por los polinomios característicos y sus raíces, en donde el polinomio característico del primer medio, las raíces del polinomio característico del primer medio son lambda 1,2, que igual a más o menos jk1 con k1 como se ve acá. Las raíces del polinomio característico del segundo medio son lambda 3,4, que es igual a más menos k2 con k2 la siguiente expresión. ¿Por qué esta no está acompañada de una componente compleja? Porque por enunciado nosotros sabemos que b sub 0 menos e es mayor que 0. Y por último, las raíces del polinomio característico del medio 3 son igual que las raíces del polinomio característico del medio 1. Con esto obtenemos que las ecuaciones de onda para cada uno de los medios son las siguientes, ¿ya? Y con sus respectivas constantes. Nosotros tenemos que aplicar las condiciones de borde para sacar cada una de estas constantes, en donde tenemos que la ecuación de onda para el medio 1 y el medio 2 evaluada en 0 es igual al igual que sus derivadas, y la ecuación de onda del medio 2 y el medio 3 son iguales en z evaluado en 2 al igual que las derivadas, como se puede ver en estas ecuaciones. Antes tenemos que explicar lo siguiente. El electrón nosotros sabemos que cumple con la dualidad partícula-onda. ¿Qué quiere decir esto? Que el electrón se comporta como onda y como partícula a la vez. Entonces, cuando un electrón va viajando y se encuentra con un primer medio, va a existir una onda incidente y una onda reflejada, al igual que una onda transmitida. Al estar dentro de este segundo medio, va a haber una onda incidente y reflejada, al igual que una onda transmitida al tercer medio. Pero en el tercer medio no existe una onda incidente ni reflejada, ya que no hay un cambio de medio. Por lo tanto, podemos decir que que la constante f es nula. Y las otros valores dependen, b, c, d y e, van a quedar en función de a. Por simplicidad nosotros tomaremos que a es igual a 1. Ya. Entonces nosotros aplicamos lo que acabamos de decir y derivamos cada una de las funciones de onda en todos los medios. Aplicamos las condiciones de borde, obtenemos las siguientes ecuaciones
Y luego de resolver este sistema de ecuaciones se obtienen los valores para la constante E', C, D y B. Este también era E', se me olvidó mencionarlo, para no confundirlo con la energía cinética. ¿Ya? Entonces, de esa forma obtenemos las expresiones que necesitábamos. Bueno, ahora nos presentan la siguiente función de transferencia, o coeficiente de transferencia. ¿Ya? Y nos piden, nos dicen que K2 es la constante de propagación de la barrera, es la energía de la partícula y V0 la energía potencial de la barrera. Nosotros tenemos que usar esta ecuación para calcular la probabilidad de cruzado, es decir, la probabilidad de que la partícula pueda pasar desde el medio 1 al medio 3. ¿Ya? Al hacer eso, obtuvimos que esta era la energía cinética, este era el voltaje y lo reemplazamos dentro de la constante K2. Obtenemos que vale a lo siguiente. ¿Ya? Luego reemplazamos la energía, el potencial, en los lugares donde deberían ir. Y reemplazamos acá adentro la constante K2 que obtuvimos por la distancia D. Con esto tenemos que la probabilidad de que un electrón pueda cruzar desde el medio 1 al medio 3 es 1,399 por 10 a la menos 14. Lo cual es bastante lógico debido a que si el electrón no tiene energía suficiente, como se supone, porque vemos que la energía cinética es mucho menor que la barrera potencial, este es muy difícil que cruce. Ahora de la parte 3 nosotros nos dicen que de la ecuación anterior se presenta como válida cuando la energía cinética es menor que la energía potencial. ¿Cuál podría ser la justificación de esto? ¿Se cumple esta condición en este caso? Bueno, nosotros sabemos que la expresión para el coeficiente de transferencia va a estar dada por la amplitud o magnitud de la onda que está en el medio 3 por dividido en la amplitud de la onda que está en el medio 1, pero como nosotros vimos, la onda que incide tiene una magnitud de 1. Por lo tanto, obtenemos que el coeficiente de transferencia o el coeficiente de transmisión va a ser igual a E' por su conjugado, ¿ya? Donde sabemos que E' va a estar dado por esta expresión. Bueno, nosotros queremos facilitar un poco los cálculos. Y para eso, vamos a hacer que este término de acá se anule. ¿Y de qué forma podemos hacer que este término de acá se anule? Es decir, el término alfa, es cuando E elevado a menos K2D tiende a 0. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando K2D es muy grande. Al hacer una serie de procesos de acomodo algebraico, obtenemos la condición que requeríamos, que B sub 0 tiene que ser mucho más grande que E, es decir, la energía potencial tiene que ser mucho mayor que la energía cinética. ¿Ya? De esta forma podemos notar que el término alfa va a tender a 0 solamente si es que el potencial es mayor que la energía cinética. Y de esto obtenemos que la energía cinética es la siguiente. De esta manera es fácil demostrar que el coeficiente de transferencia va a ser igual a E' por su conjugado, que corresponde a la aproximación que nos dieron anteriormente. En conclusión, esta aproximación es válida si B0 es mayor que E, es decir, si la barrera potencial es mayor que la energía cinética, o si B0 partido en E es mucho más grande que 1. Bueno, y en nuestro caso se cumple, pues la energía potencial partido de la energía cinética es igual a 20, lo cual es mucho mayor que 1. Otra forma de ver esto es que para obtener una expresión que entrega una probabilidad tan pequeña de cruzar, es decir, la expresión T es necesario que la energía cinética de la partícula sea mucho menor a la barrera potencial, es decir, B0 tiene que ser mucho mayor que E. Bueno, nos piden ahora en la E cómo podemos encontrar esta expresión, no calcular, pero argumentemos los pasos con los que podría obtenerse. Como ya mencionado anteriormente, si es que el pozo potencial o la barrera potencial es mucho mayor que la energía cinética, se va a cumplir que E y E' conjugado van a hacer esto.
y el coeficiente de transferencia va a estar dado por la multiplicación de ambos. Luego de hacer nuevos acomodos algebraicos podemos tener la expresión que requeríamos. Otra forma de calcular la probabilidad de que un electrón se encuentre en el medio 3 es resolviendo la siguiente integral. ¿Ya? Veámoslo de la siguiente manera. Imaginemos que una onda está incidiendo en un metal. Para esta onda va a ser muy difícil poder cruzar el metal. Y gran parte de lo que está, y la onda probablemente va a incidir y va a ser reflejada con un 100%, prácticamente. O sea, es muy poco probable que la onda atraviese el metal. En este caso está ocurriendo lo mismo. Es muy complejo de que un electrón pueda cruzar una barrera potencial si es que su energía cinética no es lo suficientemente grande. Pero existe la probabilidad de que la cruce. La mecánica clásica lo que explica es que no la va a poder cruzar y la mecánica cuántica explica la posibilidad de que sí lo cruce, debido a que en la mecánica clásica solo se ve al electrón como una partícula y la mecánica cuántica ve al electrón como una partícula y una onda. Bueno, en la pregunta F nos piden cómo podría crearse este tipo de barrera. Para crear este tipo de barrera lo que nosotros podemos hacer serían tomar dos materiales semiconductores dopados, uno de tipo P y otro de tipo N. ¿Ya? El de tipo N nosotros sabemos que va a estar cargado eléctricamente, va a tener una carga de muchos más electrones, mientras que el de tipo P va a tener muchos más huecos, debido a la forma en que se dopan. Al unir ambos tipos de materiales lo que se va a generar es un campo eléctrico, debido a que va a haber un flujo de electrones desde el material del tipo N al tipo P y flujo de huecos desde el material del tipo P al tipo N. Este campo eléctrico a su vez va a generar un potencial, y de esta forma nosotros podemos generar un potencial eléctrico o una barrera potencial. Y bueno, ¿en qué tipo de estructuras en qué podría aplicarse este tipo de estructura? Bueno, el tipo de estructura que nos propicia el denominado efecto túnel tiene múltiples aplicaciones como la emisión de campo, es decir, microscopio de tunelaje por barrido, emisión de partículas en el decaimiento de núcleos radioactivos, inversión de la molécula de amonio y lo que nosotros tenemos más enfoque es en la electrónica como un diodo. Bueno, ahora procedemos a explicar la pregunta 2, que dice lo siguiente. Nosotros tenemos un artículo electrónico producido por una juntura que está principalmente compuesta por germanio con una concentración intrínseca, como acá se puede ver. Se puede leer, además, en la etiqueta de este artículo electrónico que una mitad del dispositivo está dopada con arsénico, con una concentración intrínseca, como se puede ver acá, y el dopado de la otra mitad no se puede leer. En la etiqueta se distingue además que el área transversal es de 9 micrómetros al cuadrado y una curva experimental. La curva experimental la tienen aquellos que van a revisar, así que no la voy a juntar acá. Bueno, si además de esta información ya escrita se conocieran las constantes de difusión del germanio de sub E y de sub H, es decir, las constantes de difusión de electrones y los huecos, y las distancias que componen la región de empobrecimiento, es decir, X sub E y X sub H. ¿Ya? El empobrecimiento de los electrones en la barrera de electrones y la barrera de los huecos. ¿Sería posible estimar la concentración de dopado faltante? Bueno, nosotros sabemos que la concentración intrínseca es esta y la concentración de los dadores dados por lo arsénico es esta. ¿Ya? De la ley de acción de masa nosotros sabemos que Nn por Pn es igual a Ni al cuadrado, donde N es la concentración de electrones en el material de tipo N y Pn es la concentración de huecos. De la ley de acción, la ley de neutralidad eléctrica, podemos aproximarla a esto. ¿Por qué? Porque la temperatura es muy alta. De esta forma, nosotros aplicando una serie de arreglos algebraicos podemos despejar P sub n y obtenemos que es esto. ¿Ya? Ahora podemos determinar la concentración utilizando la
ecuación de corriente en el diodo en función del voltaje aplicado, la cual es J total, va a ser la corriente de los electrones más la corriente de los huecos. Con esto obtenemos que esto equivale a la corriente total, en donde podemos tener todas las componentes, perdón, todas las incógnitas que nos entregaron. Podemos despejar de esta forma n sub a de esta ecuación haciendo una serie de arreglos algebraicos. ¿Ya? ¿Por qué depende de B? Porque la corriente X sub E y X sub H, es decir, las posiciones en donde está la región de empobreciimiento, va a depender del voltaje aplicado en esta juntura, como acá lo explico. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a suponer ahora? Vamos a suponer que para un voltaje de 0,5 se tienen los siguientes, de 0,5 volts se van a tener la siguiente corriente, área, constante de Boltzmann, carga, densidad de hueco, densidad de difusión de electrones, la de constante de difusión de electrones, la constante de difusión de huecos, la X sub E, X sub H, temperatura, N sub I y N sub D. ¿Ya? Esta es la concentración, la densidad intrínseca y la densidad de dadores. Entonces nosotros tenemos que la densidad de aceptores, reemplazando todos estos datos, va a ser esto. Y, nuevamente, de la ley de conservación de la carga eléctrica, podemos llegar que la densidad de huecos en el medio P es igual a la densidad de aceptores. Ahora, aplicando la ley de acción de masas, podemos encontrar la densidad de electrones en el medio P, que es esta. La distancia y las constantes de difusión son difíciles de estimar, por lo tanto podría ser recomendable no usarlas. ¿Sería posible estimar la concentración de dopado faltante sin usar los valores de la parte A? Bueno, nosotros sabemos cuál es la densidad de dadores, y con esta densidad de dadores podemos obtener la concentración de electrones y huecos en el material de tipo N. ¿Ya? De la curva que tenemos podemos notar que con un voltaje igual a 0,3 es el voltaje mínimo que hay que superar para que pueda existir un flujo de corriente a través de este juntura o material o diodo. ¿Ya? Una vez que se supera esta barrera, existe corriente. Cuando no se supera, la corriente es igual a cero. Es decir, que la corriente dada por el campo eléctrico y la difusión son iguales. Ya al resolver esa ecuación diferencial, podemos tener las siguientes expresiones para la densidad de huecos y de electrones en el material de tipo P, dependiendo de las densidades de huecos y electrones en el material de tipo N, y el voltaje V sub 0 o voltaje o barrera potencial. ¿Ya? Por ley de conservación de la carga, y se puede aproximar esto porque tenemos que la temperatura es muy grande. ¿Ya? Al reemplazar los valores obtenemos que la densidad de aceptores es esta. ¿Ya? De esta manera, además vamos a tener la densidad de huecos y densidad de electrones en el material de tipo P. ¿Ya? Ahora, si el dopado conocido del arsénico no se tuviera, ¿se podría estimar todas las variables? Si se pudiera, ¿para qué podría servir esto? Bueno, no es posible,
debido a que nosotros podemos aplicar ley de acción de masas y ley de conservación de la carga para cada uno de los materiales, el tipo P y tipo N, en la cual llegamos al siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos 4 ecuaciones, 6 incógnitas, ¿ya? Y no conocemos, solamente conocemos una, que sería n sub i al cuadrado. En ese caso, tendríamos 4 ecuaciones y 5 incógnitas. Es un sistema con soluciones infinitas. No podríamos determinar las otras variables. No podríamos determinar las densidades de aceptores y de dadores sin conocer una, al menos una de ellas. Y además, esto se hace experimentalmente en laboratorios, entonces se sabe desde antes cuál va a ser la densidad, porque se plantean las condiciones para que exista cierta densidad. Si es que se pudiesen medir, tendría que existir algún objeto electrónico que nos permita medir esta, pero mediante ecuaciones no podríamos. Bueno, si determinamos la concentración del dopado, de la otra mitad tenemos que graficar las curvas de concentraciones. Acá vamos a tener las curvas de concentraciones cuando el voltaje es aplicado, cuando existe un voltaje aplicado, como fue el que supusimos, y aquí vamos a tener una curva de concentraciones cuando no hay un voltaje aplicado. Podemos notar que la segunda curva de concentraciones es muy extraña. ¿Por qué? Porque nunca se cruzan. En el material de tipo P hay mayor concentración de electrones que de huecos, lo cual no es lógico. Y en el material de tipo N, tenemos mayor concentración de electrones que de protones, como debería ser. O sea, de electrones que de huecos, mientras que en el tipo P no. Pero en cambio, cuando vemos que hay un voltaje aplicado, las curvas sí tienen más lógica. Las curvas de concentraciones tienen más lógica, ya que en el material de tipo N tenemos mayor cantidad de electrones que de huecos, y en el material de tipo P tenemos mayor cantidad de huecos que mayor cantidad de huecos que de electrones, por lo cual podemos concluir que al momento de entregarnos los datos, en ese momento el dispositivo no se encontraba cargado, no se encontraba sin un voltaje, sino que se le estaba aplicando un voltaje. De otra manera, no se podrían obtener las concentraciones con los datos que se nos dieron. Ya. Podemos bosquejar los diagramas de energía, en donde tenemos que el diagrama de energía para el que tiene un voltaje no aplicado, para la banda de conducción, tenemos una gran cantidad de electrones en el material de tipo N, pero además hay una gran cantidad de electrones en el material de tipo P. Esto es producido por lo que mencionamos anteriormente. ¿Y qué pasa también con la banda de valencia? Ocurre lo mismo. Hay una gran concentración de huecos en el tipo N, y hay una gran concentración pero hay una mayor concentración de huecos en el tipo P. Esto no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si es que no hay un voltaje aplicado, la única forma de que exista de que los electrones suban de nivel es que se aplique un voltaje, y de esta forma propiciar la difusión, al igual que de que los huecos bajen de nivel. ¿Por qué? Porque los huecos tienden a estar en niveles más altos y los electrones tienden a estar en niveles más bajos. En cambio, al existir un voltaje aplicado, hay una lógica presente en los diagramas de energía versus posición. Vemos que en el material de tipo N hay mayor concentración de electrones que en el material de tipo P, en la banda de valencia. Y en la banda de conducción tenemos mayor concentración de huecos en el material de tipo P que en el de tipo N. ¿Ya? Sí se puede propiciar una difusión,
debido a que hay un voltaje aplicado. Y también puede existir por esto una corriente, tanto de huecos como de difusión. Perdón, tanto de huecos como de electrones, dadas por difusión.